Súper, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada aquí por el señor Diego, recientemente flamante nominado al Martín Fierro. Fíjese las cosas que hace este changuito, ¿eh? Se cuelga de Nisaco, se cuelga del apellido y lo nominan para el Martín Fierro. Bueno, pero más allá de esto, que es cierto, pero que lo digo con tono de broma, hoy es un programa caliente y un programa sumamente serio. En instantes, nomás, desde el lugar donde le cuento lo que pienso desde el punto de vista editorial de lo que está pasando en la Argentina, le voy a tratar de argumentar por qué creo que entramos en una situación de fuerte decadencia de Cristina Fernández de Kirchner. Así se llama la columna, la decadencia de Cristina. Todos los elementos que disponemos demuestran que está cuesta abajo en su rodada la expresidenta de la Nación. Y de todos estos temas vamos a conversar con el jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri, con Marcos Peña, que ya está en los estudios de TN. Enseguidita nomás. Y además tenemos esta noche un informe especial, informe exclusivo con información que no se vio hasta ahora en los medios del dictamen que hoy la justicia firmó y presentó pidiendo la indagatoria de Cristina Kirchner y su familia. Y es un dictamen importante. Importante porque es el punto final, el desenlace de esta película de corrupción. Hoy te vamos a contar cómo la plata de la obra pública terminaba en los bolsillos de la familia Kirchner. Además, está Claudio Saboya, periodista del diario Clarín, editor de Judiciales, especialista en servicios de inteligencia también, para contarnos un poco la trama de lo que estuvo ocurriendo en estos últimos días. Cosas raras pasaron en la Argentina con la AFI y los servicios de inteligencia. Vamos a hablar con Claudio, por supuesto. Y va a estar Victoria Donda también, diputada nacional de la República Argentina. Y va a hablar de su acercamiento con Sergio Massa, cómo ve estas elecciones, qué clase de espacio están conformando. Así que noche recontra cargada de los Leuco, no te vayas. ¿Por qué hablo de la decadencia de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que las encuestas, sobre todo en el conurbano, la dan con una intención de voto interesante? Hablo de una decadencia política y cultural. Hay varios aspectos, varias perlitas que quiero mostrarles, que van engarzando como una suerte de rosario de todo lo mal que Cristina Fernández de Kirchner ha hecho a la Argentina y todo lo mal que le vuelve desde el punto de vista político, por supuesto, y desde el punto de vista judicial. Lo primero, una denuncia original de Hernán Lombardi, que tomó la oficina anticorrupción a cargo de Laura Alonso, puso una denuncia penal sobre lo que todos prácticamente sabíamos, el desvío que hizo la gente de 6-7 Rocho, como lo bautizó Jorge Lanata en su momento, Diego Birz y su armada Brancaleone, ese desvío de 88 millones de pesos, que era plata de los jubilados, plata del ANSES, que en forma ilegal fue a parar a los bolsillos de la productora de Diego Birz. Este es uno de los temas principales, digo, ahí hay que poner la lupa. ¿Sabe por qué? Porque fue una parte muy importante, 678, Diego Birz, del engranaje de esa maquinaria estatal dedicada a perseguir a políticos opositores, dedicada a perseguir a periodistas independientes y a blindar, a proteger y a garantizarle impunidad a aquellos funcionarios kirchneristas que habían participado de lo que me gusta llamar el gobierno más corrupto de la historia democrática argentina. No sé si muchos se acuerdan de aquel programa, muchos ya el tiempo va pasando y algunos que parece que no recuerdan aquel sistema permanente, cotidiano de hostigamiento, de estigmatización, de difamación que instalaron nada menos que en el canal público, en la mal llamada televisión pública de aquel momento, porque obviamente tenía que ser el reflejo de la opinión de todo un pueblo, el reflejo pluralista de la sociedad y no un canal propagandístico dedicado a combatir a la gente que no pensaba igual que ellos. Fue realmente feroz, pero insisto, ahora van a tener que responder ante la justicia porque han cometido un hecho ilegal, 88 millones de pesos. El que pone el dinero es el ANSES, que en su momento lo dirigía el diputado nacional Diego Ocio. Va a tener que dar explicaciones también y, por supuesto, las autoridades de Canal 7, por ejemplo, encabezadas por Tristán Bauer también, y la consultora, la agencia de publicidad de Fernando Braga Menéndez. ¿Se acuerda de Fernando Braga? Bueno, era la agencia encargada de distribuir esa publicidad que ponía el ANSES. Estaba en el contrato de la productora de Diego Birz que toda la publicidad de organismos oficiales iba para el canal,
que ellos no podían hacer PNT, publicidad no tradicional, con publicidad del Estado, con pauta oficial, y eso es exactamente lo que hicieron. Por lo tanto, entra claramente esta estafa que han hecho, entra claramente en malversación de fondos públicos, sin lugar a dudas. Ese es uno de los temas, pero vale la pena recordar lo que estos muchachos escrachadores televisivos hacían con los periodistas que más investigaban en la Argentina. Por ejemplo, con Jorge Lanata. Hartos de desenmascarar a la nata. Como a veces te mostramos, a veces no porque nos harta, el plagiador serial miente semana tras semana y sus informes carecen del más mínimo rigor. El último domingo, un Lanata derrotado por la multitud que, contrastándolo, desbordaba amor y alegría, destiló su falaz veneno contra la tanqueta. Y recordemos que este operador de las corporaciones se vende como el tipo que recontrachequea todo. Es hora que los televidentes de Lanata adviertan que están siendo engañados. Esa sonsa argumentación y recontrachequear todo no se llevan para nada bien. Bueno, es realmente un elemento que todavía sacude y todavía conmueve, cómo desde la televisión más llamada pública se puede hacer algo así. Pero hay una periodista que nosotros consideramos la pachamama de este oficio, que es Magdalena Ruiz Guineazú, la que integró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, la que puso el pellejo cuando picaban las balas cerca de los militares y cuando todavía los militares tenían poder para hacer toda la investigación que finalmente terminó en el nunca más. Magdalena Ruiz Guineazú, en su archivo personal, publicó el primer reportaje que se le hizo a Eve de Bonafini arriesgando su pellejo y, sin embargo, fíjense de qué manera mentían sobre ella y la hostigaban gente que, ¿cómo podemos llamarle? Respetuosamente, operadores políticos como Sandra Russo. Realmente en el programa no nos metemos nunca en la vida privada de los periodistas, sí nos metemos en la vida pública de lo que hacen los periodistas, hablamos de lo que dicen. Magdalena está mostrando una beta muy respetuosa realmente, muy respetuosa, porque de hecho por eso dice que calumniamos y no que mentimos, porque no mentimos nunca, porque puede no gustarle el archivo, pero es su archivo, no lo inventamos nosotros. Cuando nosotros mostramos por ejemplo, a Joaquín Morales Solá diciendo, bueno, que venga un muerto si es lo que el gobierno quiere, el que se calumnia es el mismo. Lo único que hacemos nosotros es extraer esa escena de ese marco que naturaliza a esos periodistas aterrorizados por esta dictadura, como Magdalena, que participa de ese relato, ¿no? De que estábamos en una dictadura y que hay persecución y todo eso, y la verdad, y hay calumnias, y lo que ella dice que son calumnias es archivo. Bueno, Lanata, Morales Solá, ¿se acuerda? Magdalena Ruiz Guineazú, ¿se acuerda? Ese juicio en plaza pública que hizo Eve de Bonafini al más puro estilo mussoliniano, esa convocatoria a los chicos a escupir la imagen de los periodistas en aquel momento, pero no solo los periodistas, también los hombres de la cultura que tenían una opinión distinta y que manifestaban su disidencia frente al régimen del cristinato, también eran escrachados. En este caso, empiezan con Campanella y bueno, por supuesto, lo llevo con orgullo, con una medalla. A mí también me toca. Todo tiene que ver con todo. 37 años de lucha sin revanchismo y los siempre polémicos referentes faunistas. Aunque Tinelli, diferenciándose del grupo Clarín, los ignore o los ataque, los faunen siguen dando que hablar. Socarronamente algunos los comparan con los Campanelli y precisamente Campanella fue al programa político del 13, que hoy ya desbancó a Lanata, a apoyar sin tapujos a los faunen. En estos tiempos en que los medios hegemónicos te confunden, mientras de un lado está la violencia de los Moyano y Barrio Nuevo, y Fabián, Sarlo, Leuco y Campanella funcionales a estos, del otro, entre tantos, una Eve demonizada por el poder real. Hay que decir que esos 88 millones que se los robaron a los jubilados argentinos, que lo desviaron para sus bolsillos, no solamente van a tener que ir a dar cuentas en la justicia, tienen tanta suerte que les ha tocado un fiscal de justicia legítima de la Cámpora como Juan Pedro Soni. Yo le decía a Laura Alonso, fíjese qué situación, que alguien de la Cámpora va a tener que llevar adelante esta causa, y me decía que eso obligaba a la Oficina Anticorrupción a que en los próximos días anuncie que se va a presentar como querellante, porque no solamente hay desvío de ese dinero,
porque la publicidad que no podía ser utilizada como PNT dentro del programa, es decir, dentro del contenido periodístico, y ellos la utilizaron, además de eso, hay sobreprecios casi 500% más que en otros programas o en otras situaciones cobraban por ese tipo de publicidad. Y prácticamente cuando empiezan a radicalizarse en el discurso y a ser tan agresivos, empiezan a perder todo tipo de publicidad privada y casi que en un momento solamente tienen pauta oficial e incluso con bastante fuerza de ANSES. Fíjese de qué manera ellos disfrazaban la publicidad como un PNT adentro del programa antes de aplicar ellos mismos la ley de medios y decir, comienza el espacio publicitario. No dicen nada y sin embargo ahí está la publicidad del ANSES. El primer corte aquí en 678, ya volvemos. Bueno, por supuesto que no solamente se movían los esbirros de Diego Wirtz, también los de Sergio Spolky, los de distintos empresarios de medios. La orden de Néstor Kirchner a sus amigos era compren medios de comunicación, compren medios. Esa voracidad cuando en realidad, como no entendieron nunca la lógica del periodismo, que es una mirada crítica de las cosas, no consiguieron ningún éxito desde el punto de vista periodístico. Encima ahora le están haciendo juicio al Estado. Muchos de ellos le están haciendo juicios millonarios al Estado, los que trabajaron en Radio Nacional, los que trabajaban en Canal 7, los que trabajaban en Telam. No quiero convertirme en lo que ellos han hecho, por eso no lo vamos a mostrar en sus imágenes, pero simplemente les cuento que, por ejemplo, un mediocre defensor de Chávez, de Fidel Castro y de Irán, como Pablo Brieger, por ejemplo, como Pedro Brieger, está reclamando 9 millones de pesos en la justicia. Y esa plata no la va a pagar Mauricio Macri de su bolsillo, la va a pagar el Estado y la vamos a pagar todos los argentinos y otra vez metiéndole la mano a los que menos tienen, es decir, también a los jubilados. Ni hablar, por ejemplo, de lo que reclama Roberto Caballero. ¿Se acuerda de Roberto Caballero? Gran muchacho que fundió Tiempo Argentino también, que lo llevó al muere y que dejaron colgado del pincel a tantos trabajadores que no le pagaron. 3 millones de pesos está pidiendo en el juicio que ha iniciado. La verdad, una cantidad de periodistas en aquella época, o de paraperiodistas, mejor dicho, de paraperiodistas subsidiados por todos los argentinos, se dedicaron a desmentir, a burlarse y a negar todas las denuncias que Jorge Lanata y que distintos periodistas hicieron sobre Lázaro Báez, Milagro Sala, Ricardo Jaime, José López. Todos ellos, fíjese qué casualidad, están presos. Y Jorge Lanata podía demostrarlo de esta manera. Por este lugar, según ellos, bajé una caja de seguridad. Acá se está viendo la escalera antes con las fotos que sacó el testigo y después con Lázaro Báez ya bajando con las cámaras. Se ve perfectamente que es el mismo ángulo. Las fotos que se montaron... No sé dónde son. Me gustaría que ustedes me lo digan. Lázaro abrió las puertas de su chacra para mostrar que no había ninguna bóveda. Justamente, Lázaro, lo que nosotros decíamos es que se había desarmado hace un mes y medio. Estoy pensando que algo demencial sucede en torno a Mañeto y su gente. Un recinto que Mañeto hizo llamar bóveda. Escúcheme, ¿qué le pareció que Cristina diga que necesita 10 años más? Jorge tiene razón. Pues fíjate que si no, no nos da el tiempo para mudar toda la bóveda. Habían construido bóvedas para tener el dinero o lo sacaban hacia Suiza. Y así sucesivamente se construye algo referido a la corrupción. Se trabaja sobre la imaginación de la gente. Bueno, no solo Víctor Hugo Morales ha sido uno de los jefes de campaña de Cristina y de defensa de su gobierno, sino también Horacio Berbisky. Fíjese que Horacio Berbisky de Página 12, pero ejerciendo el rol de luchador antiimperialista desde un centro de estudios legales y sociales absolutamente sesgado con la camiseta kirchnerista, perdiendo la independencia que tenía ese otrora organización no gubernamental tan prestigiosa y tan pluralista como era el CELS y además bancada por la Fundación Ford, dicho sea de paso, confronta con el ministro actual de Justicia, con Garabano, frente a la gente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y prácticamente amenaza al ministro diciéndole, ojo con lo que van a hacer con este tipo de cosas, porque no se lo vamos a permitir.
Se van a tener que atener a las consecuencias, no se lo vamos a permitir. Vemos simplemente un pequeño fragmento del retruque, del ida y vuelta que hacen Horacio Berbisky y el ministro Garabano. Y creo que esto que vos decís hay que sostenerlo, pero no desde la presión y no desde la amenaza, sino desde un tema cultural, donde todos podamos, más allá de las diferencias que tenemos, en nuestro caso son muy profundas, pero más allá de eso... son más jóvenes, es recordarles episodios de la historia para que lo tengan en Pero cuenta. por eso yo creo que los argentinos tenemos que dejar la violencia atrás. Bueno, Horacio Berbisky, Horacio, ¿sabe lo que pasa? No solamente que dejó el periodismo, abandonó el periodismo y se dedicó a la operación política y operaciones de inteligencia, también de la inteligencia paralela de Cristina, sino que le levanta el dedito a la sociedad y quiere moralmente explicarle cómo debe manifestarse la sociedad y actuar y los gobiernos en el tema de derechos humanos cuando un hombre que todavía no le ha pedido perdón a las víctimas que cayeron bajo las balas del terrorismo de Montoneros que él integró como segundo jefe de inteligencia. Todavía no lo escuché nunca, una autocrítica profunda de cara a la sociedad, impedido de disculpa a los familiares de la gente que murió bajo esas balas. Y levanta el dedito hablando de los derechos humanos. Y lo escuchan en algunos organismos internacionales. Sigo con este rosario de la decadencia de Cristina. Beatriz Rosquet de Alperovich, una verdadera vergüenza. En Tucumán le dicen la zarina, como José Alperovich es el zar, a ella le dicen la zarina. Ya cometió barbaridades, refiriéndose como animales a los pobres. Fue presidenta provisional del Senado, realmente impresentable. Ahora, escuchen la difamación, la falta de respeto brutal hacia el fiscal Alberto Nisman, que obviamente está muerto y no le puede contestar. Por otro lado, lo volvimos a resucitar al fiscal Nisman porque estamos viendo que Cristina está avasallando en las encuestas. Estamos acostumbrados, esto es así, pero seguramente las cosas van a ir cambiando de a poco. Bueno, dos cosas han pasado con Irán en los últimos tiempos y con el fiscal Nisman. Primero, una nota extraordinaria de Julio Blanca en Clarín, donde anticipa que los peritajes que han hecho, sobre todo gente de la Gendarmería, demuestran que en el departamento de Nisman había otra persona y por lo tanto crecen las posibilidades de lo que todo el mundo sospecha, de que se trató de un magnicidio, se trató de un asesinato del fiscal que estaba acusando a la presidenta de la Nación en ese momento y al canciller de haber dado cobertura y tratar de proteger a los terroristas de Estado que volaron la AMIA a la gente de Irán. Pero nuestro compañero Rodrigo Alegre hace media hora en TN Central dio una primicia que mañana va a estar con mucha fuerza en los diarios. Reveló un cable secreto de la Cancillería, ahí lo estamos viendo, un cable secreto de la Cancillería que básicamente varios años antes de la firma, le llaman ¿sabe cómo se le dice al pacto de Irán? El tenebroso pacto de Irán, el vergonzoso pacto que firmaron con Irán, aunque le quieren llamar de otra manera. Ahí estamos viendo, en el punto número 3 y en el punto número 4, de qué manera es Irán el que le propone 5 o 6 años antes de la firma, es Irán el que propone la firma de este memorándum, como le quisieron llamar, y que incluso se ofrece a venir iraníes a la Argentina para hablar cara a cara con los funcionarios de este país. Cristina lo presentó como un aporte que hizo el gobierno de ella para tratar de mover una causa que estaba absolutamente congelada. Insisto, cedió a las pretensiones y a la extorsión del gobierno de Irán de Ahmadinejad, un negador del holocausto en ese momento. Dos cositas más. Alicia Castro, diciendo que Susana Malcorra es la peor canciller de toda la historia. Alicia Castro. Al momento no se sabía si era la embajadora argentina en Venezuela o la embajadora de Chávez en nuestro país. Y hoy habla del tema de Susana Malcorra, una profesional que hizo toda su actividad en el mundo privado, lejos de la política, y luego desde las Naciones Unidas vino. Y hoy Atilio Borón, un intelectual, yo le diría a esta altura, un estalinista hecho y derecho, reclamándole a Maduro que aplaste a la oposición. Atilio Borón también, que tributa a Cristina. Después vamos a hablar con Claudio Saboya del tema Freiler, pero ahí está moviéndose toda una protección de todos los que han cometido hechos ilícitos durante el kirchnerismo para tratar de salvarlo a Freiler, porque saben que si Freiler finalmente es destituido por el Consejo de la Magistratura van a tener mayores dificultades. El Caballo Suárez y José Pedraza, dos de los dirigentes sindicales preferidos de Cristina Fernández de Kirchner. Pedraza, ya sabe, usted está preso
por el asesinato de un militante del Partido Obrero, y el Caballo Suárez hoy lo han trasladado a una clínica con daño neurológico, pero también está preso por las estafas mafiosas que le hizo a sus propios afiliados del Sindicato Obreros Marítimos. Para el final, dos cosas en esta decadencia de Cristina. Una política, no quiere competir con Florencio Randazzo. No le quiere dar las pasos a Florencio Randazzo. ¿Sabe por qué? No porque Florencio Randazzo sea un estadista, simplemente porque Cristina sospecha, y sospecha bien, que en una interna contra Randazzo, un sector muy importante de los bonaerenses, de la sociedad bonaerense, va a votar a Randazzo en esa interna para producirle una derrota electoral en los propios pasos a Cristina Fernández de Kirchner. Usted sabe, cualquiera puede votar en cualquier partido. Para eso están las pasos, para que el ciudadano elija a los candidatos incluso de los propios partidos. Y ese es el temor que tiene, es decir, Cristina no quiere ir a una interna, no quiere ir a una elección porque tiene miedo que Florencio Randazzo la derrote en las urnas. Y la última tiene que ver con este pedido de declaración indagatoria para toda la familia Kirchner, para Cristina, para Máximo y para Florencia, todo lo que ha pasado con Otesur, el lavado de dinero, las coimas de la obra pública de Lázaro Báez. Ese tema, en instantes, Diego Leuco lo va a tratar en su informe con detalles desde el punto de vista técnico. Todo esto conforma un panorama que yo le he dado en llamar la decadencia de Cristina Fernández de Kirchner. Le doy mi palabra. Bueno, muchas gracias por estar aquí, jefe de gabinete Marcos Peña. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con Cristina, ya que estaba hablando de Cristina. Usted ha sido muy duro en los últimos días también, diciendo que se trata de un sector minoritario de la sociedad. ¿Qué cree que representa hoy la expresidenta? Primero que está claro que hoy representa un pasado al que la mayoría de los argentinos no quiere volver. Y también representa, y es bueno ser consciente de eso, una minoría que sí la valora y la respeta y que considera que el tiempo pasado fue mejor. Consideramos que en ese sentido la mayoría de la dirigencia política de este país siente cosas parecidas y está pensando en mirar para adelante, sea de Cambiemos o sea de la oposición. Pero en ese sentido creo que tanto en la definición de las candidaturas dentro de un mes como de las elecciones, va a ayudar para clarificar eso y ver que lo que estamos diciendo no es una expresión de deseo, sino una realidad. ¿Lo ven como un peligro, Cristina? Porque las encuestas dicen que tiene una alta imagen positiva, sobre todo en el conurbano bonaerense, que es donde está la gran batalla electoral en octubre. Para nada. Nosotros seguimos creyendo que es una expresión minoritaria, que tiene un porcentaje de votos, como se dice, un piso alto, pero también un techo bajo, muy parecido a lo que Menem en el 2003 tuvo, ¿no? O sea, si Cristina es candidata, ¿ustedes creen que le ganan? Nosotros lo que creemos, primero que una elección tiene que ocurrir, una elección es un hecho donde todos protagonizamos y no hay que anticipar resultados. Lo que sí creemos, estamos convencidos, que una mayoría de argentinos y una mayoría de bonaerenses no quiere volver atrás. Y en eso estamos confiados que Cambiemos puede expresar una gran mayoría de esos argentinos que quieren mirar para adelante. Usted recién decía, hace unos días en un reportaje, dijo, fíjese que los gobernadores y los intendentes, son muy pocos los gobernadores que apoyan a Cristina. ¿Por qué creen? ¿Está esperando que haya una renovación en el peronismo? ¿Se están acercando a algunos al gobierno de Cambiemos? ¿La relación institucional que tienen los hace tomar distancia? Parece que muchos de ellos son gobernadores nuevos que han arrancado ahora su ciclo de gobierno y que están tratando de expresar una renovación. Algunos con más suerte que otros, pero en general ven y perciben, como buen dirigente político, la realidad de la sociedad. Y esto que estoy diciendo se expresa en que gran parte de las provincias argentinas el kirchnerismo o se va a presentar en una forma minoritaria o ni se va a presentar, porque el peronismo ha tratado de dar vuelta a la página y presentar otra alternativa. De cualquier forma, sí creemos que es muy importante igual entender que hoy Cambiemos es la expresión de ese cambio que decidieron los argentinos hace un año y medio, y que es el que mejor está preparado para poder construir junto a los argentinos ese futuro que queremos llevar, que no es más ni menos que salir de décadas de fracasos acumulados que tenemos como país. Porque hay pocos países en el mundo que combinan la potencialidad que tiene nuestro país y la pobreza y la desigualdad, que solo se explica por el fracaso de quienes han venido gobernando los últimos 30 años. El jueves pasado, bueno, fue esta especie de superjueves, ¿no? Donde se lanzaron candidaturas de todo tipo en la ciudad, en la provincia, el Frente Renovador, con Margarita, Sergio, usted hizo referencia también a ello, y estaba esta conversación que tuvo Cristina en otro canal de noticias. ¿Qué pensaba cuando la veía Cristina? Digamos, ¿qué le genera cuando vuelve a ver al expresidente hablando como
como lo hacía antes? Lo primero es un gran alivio, que ya no sea la cadena nacional que nos teníamos que fumar todos los días 2 horas con el mismo monólogo de psicopateo a la sociedad, de tratar de vender una realidad que solo veía ella y su grupo más cercano. Hoy es eso, es una dirigente que igual, como todo, en democracia hay que respetar a todos los dirigentes hasta que al menos se demuestre lo contrario, que trata de defender su verdad desde un lugar donde creo que ya hoy queda en un lugar muy marginal, ¿no? Porque mucho de lo que dijo durante todo su gobierno quedó demostrado que era mentira. Y entonces creo que también hay una parte de argentinos que la sigue y la apoya y otra parte que por ahí lo mira por morbo a veces, pero lo más importante es que esa mayoría de argentinos que quiere un cambio tenga la tranquilidad, pero también trabaje de acá a octubre en la elección para que eso quede definitivamente en el pasado. Algunas preguntas más delicadas, jefe de gabinete. La primera tiene que ver con la doctora Carrió. Vamos a hablar después de este tema con Claudio Saboya. Pero aquí la primera pregunta es, ustedes políticamente tratan de bajarle los decibeles, obviamente de cuidarla, de elogiarla, pero la doctora Carrió ha sido muy dura, casi extorsionando al presidente de la Nación, diciéndole, voy a ver qué hago, de acuerdo a lo que hacen con Magdalani, la segunda de los servicios de inteligencia. Y hoy, mediante un tuit, solo con un tuit, frente a semejante acusación, dijo, no, ya me dio un informe Gustavo Arribas y a mí no me persiguió nadie, ni me siguió nadie en Paraguay. ¿No tienen la posibilidad de hablar con la doctora Carrió y decirle, bueno, ¿por qué no habla antes, mano a mano, antes de hablar con los medios, para hacer semejante acusación, casi poniéndolo contra la pared el presidente Macri? Diría que en primer lugar la relación del presidente y la doctora Carrió es uno de los hechos políticos más relevantes del último tiempo, porque son 2 puntales claramente, junto también a Ernesto Sanz, el radicalismo y otros dirigentes de esto que es Cambiemos, que es una expresión que da una alternativa a la Argentina y que hace no mucho tiempo mucha gente creía que no iba a durar, que no iba a funcionar. Cada uno tiene su personalidad y su forma de ser y su manera de expresar los temas, pero permanentemente nos sentamos de vuelta, conversamos, analizamos los temas y hoy creo que lo más importante es que predomine una buena fe y predomine un objetivo común, lo que no implica que a veces no estemos de acuerdo en todos los temas y eso no es algo malo, es algo sano. Lo que tenemos que cambiar es la cultura del poder en la Argentina, esa cultura donde es todo verticalismo, es todo seguidismo de un líder. ¿Le van a pedir la renuncia a Magdalani? ¿Le van a pedir la renuncia a Magdalani? Nosotros lo que dijimos es que íbamos a hacer una investigación de la AFI para poder analizar a fondo el tema y obviamente la primer componente de eso se pudo analizar el tema de Paraguay, donde entendemos que puede haber habido un malentendido de información y se sigue trabajando y el doctor Arribas sigue trabajando para dejar claro de deslindar responsabilidades y ver qué pasa. Lo más importante, nosotros no estamos de acuerdo que haya espionaje político ni de ningún tipo en la Argentina y para eso queremos una AFI que cambie la cultura de lo que se venía haciendo y en eso estamos comprometidos. Lo que pasa, Peña, es que cuando uno escucha lo que dice usted o lo que dice muchas veces el gobierno, la referencia a Carrió, dice no estamos de acuerdo en todos los temas, cuesta entender ese punto. ¿Por qué? Porque no es que hay una discusión ideológica, no es que Carrió dice la economía se mejora de esta manera, ustedes consideran que se mejora de otra y ahí hay un debate de ideas. Lo que hace Carrió es una acusación prácticamente de corrupción. Digo, cuando Carrió dice que este gobierno, el gobierno de Macri, protege a Julio De Vido, no es una opinión, es una acusación rayana con la corrupción. Digo, muy grave. Ahí es donde pareciera que empieza a entrar en crisis esa alianza política, ¿no? Y uno ve que le genera al propio gobierno conflictos que tal vez no estaban en la agenda que se pensaba para los próximos días. Yo le he hablado mucho con ella. Digamos, la precisión de lo que dijo es que puede haber gente en el gobierno que proteja. Pero ella también lo ha dicho muy claramente, que el presidente Macri y que todo el gobierno en general claramente quiere ir a fondo con la transparencia y con la justicia y con que cualquiera que haya cometido actos de corrupción sea castigado por eso, por la ley. Y no solo eso, sino que se prevengan actos de corrupción a futuro, que es lo más importante de lo que está pasando hoy. Porque si no, parecería que estamos en un círculo vicioso eterno. Y la diferencia puede ser de apreciación de personas. Lo que respondemos a eso, lo más importante, es cómo fortalecemos instituciones. Y ahí está la respuesta más de fondo, donde estamos de acuerdo. Queremos una democracia republicana con instituciones fuertes que prevengan que cualquier persona que haga las cosas mal
se la lleve gratis como ha pasado en todo este tiempo. Ahora, la propia doctora Carrió y mucha gente sospecha que existe la posibilidad que en el tema Odebrecht, en el que yo personalmente creo que el gobierno tiene cierta timidez, porque ya mismo podrían haberle dejado de dar obras, retirado las obras que tiene. Estamos hablando de la empresa más corrupta del mundo en este momento, con coimas monumentales reconocidas. Tranquilamente se le podrían ya mismo quitar las obras y no negociar con la empresa. La empresa, ¿qué tipo de condiciones una empresa corrupta le puede poner a un gobierno? Pero más allá de eso, se sospecha que podría estar involucrado Ángelo Calcaterra por IEXA, porque estaba en sociedad. El primo de Macri. Primo de Mauricio Macri, el propio padre, Franco Macri, sobre todo porque IEXA estaba asociada a Odebrecht en el tema del soterramiento del Sarmiento. El presidente Macri, enfrente mío, de la canciller Malcorra, en la Corte Suprema de Brasil, le pidió a los jueces: lo único que les pido es la mayor celeridad posible en la información sobre el caso de Odebrecht. Y nos lo ha dicho en múltiples ocasiones: quiero que se sepa toda la verdad de este tema. La persona que dilata la posibilidad de que los argentinos sepamos exactamente el contenido de la declaración por la que están presos muchas personas de Odebrecht en Brasil es Gils Carbó, la procuradora, que o por su afinidad política con el kirchnerismo o por alguna razón que no conocemos, ha evitado que se concrete un acuerdo que es necesario por una razón básica, que es que no se puede juzgar a una persona por el mismo delito en dos países al mismo tiempo, porque estas personas están presas. Entonces, lo más importante y lo que más vamos a trabajar es en que se sepa toda la verdad. Eso es lo que queremos saber. Y el presidente ha sido muy claro en eso. Y el intento del kirchnerismo, particularmente, tratar de plantear, porque acá hay un dato objetivo, Alfredo, Diego, hay declaraciones que se pagaron coimas en la Argentina. ¿A quién se le pagó coimas? Se pagaron a los funcionarios públicos. Y ese es el delito que nosotros queremos priorizar. Si en el medio hubo otras empresas, otras personas, demás, también que se sepa, por supuesto. Incluso si es lo que Calcaterra. sea, porque el presidente ha sido muy contundente. Quiero que se sepa la verdad de esto y de todos los temas. Tenemos que sanar la Argentina a partir de la transparencia y la verdad. Y no le quede la menor duda del compromiso de Mauricio Macri con ese tema. Y no solo con este tema, sino con todos los temas que venimos trabajando desde la Oficina Anticorrupción, en las causas contra debido, contra la corrupción de la obra pública, porque hace a la esencia de que podamos sostener la confianza en un cambio en la Argentina, que estos temas no pasen de largo. Cuando usted se junta con el presidente Macri, ¿cuál es el principal problema que tiene la Argentina? ¿Cuál es la principal preocupación que tienen? Son varias. La verdad que diría que este tema de la justicia y de la politización del kirchnerismo y la red de protección a los funcionarios kirchneristas que ellos dejaron plantados, como se vio ahora en el escandaloso caso del Consejo de la Magistratura, sí, con Freiler, a Freiler, es una de las preocupaciones centrales porque es uno de los pilares de cualquier sistema democrático. Si no podemos confiar en la justicia, entonces tenemos un desafío grande y obviamente cuando hay jueces, fiscales, la procuradora que militan en el kirchnerismo, es muy difícil creerles, sobre todo si no avanzan a veces alguna de las causas. No queremos generalizar con esto, pero es un tema institucional que tenemos que tomar conciencia de la importancia de tener una mejor justicia. Pero dicho esto, también por supuesto, como hemos dicho desde el primer día, la lucha contra la pobreza a partir de la generación de empleo y del crecimiento es el mandato por el cual vamos a ser evaluados como gobierno, y el presidente ya lo ha dicho públicamente. Entonces, el poder pensar permanentemente cómo hacer para generar más oportunidades, más inversión en infraestructura, más inversiones de puestos de trabajo, mejor educación para que los chicos puedan llegar a esos puestos de trabajo, ese es el foco principal. Marcos Peña, mucha gente pensaba que con la ida de Susana Malcorra se iba a aprovechar ese lugar para dar una señal política, para dar una señal de ampliación de la base de sustentación del gobierno, convocar a una figura política de otro partido, un radical, a Alfonso Pratgay. Era la posibilidad de reintegrar al gobierno de Alfonso Pratgay, era una de las especulaciones, y de golpe toman la decisión de ir por los diplomáticos de carrera y encima eligen un diplomático que trabajó con Menem, que fue vicecanciller de Rucauf y que tuvo una causa en la justicia por sociedad con Ramón Hernández, el que era secretario privado de Menem. ¿No han cometido un error allí? Primero, dimos una señal muy clara con el tema de priorizar al mejor diplomático argentino en rango y en carrera, evaluado de esa manera en las últimas décadas. La Argentina invierte mucho en un servicio exterior, mucho. En formación, en experiencia, en tiempo. En los últimos 34 años de la democracia para acá, solamente 2 meses hubo un canciller de carrera
en la Cancillería Argentina. Entonces la primera pregunta es, si tenemos un servicio exterior en el que invertimos, formamos gente, tenemos cuadros como Jorge Forí, que es un gran cuadro político y un gran cuadro técnico, mejor dicho, digamos, de la Cancillería, pero además de política exterior. El nuevo canciller. El nuevo canciller. O aprovechamos esa experiencia de la Cancillería o repensamos el servicio exterior, pero las dos cosas no tienen mucha lógica. Entonces, para nosotros es una señal muy fuerte de compromiso y fortalecimiento institucional y del Estado. Jorge Forí es una persona de altísimo prestigio en el servicio exterior, es una persona que ha trabajado, como todo profesional, en todos los gobiernos a lo largo de su carrera, pero ante todo es un profesional de la democracia, de la Argentina y del servicio exterior. Y creemos que la ampliación política es un tema que, por supuesto, se tiene permanentemente como un norte, pero también una consolidación de un equipo de gobierno que trabaje en esa tarea de ir transformando a la Argentina. Discúlpame, pero bueno, a propósito del tema del servicio exterior, quería hacer una pregunta casi personal, pero también es política. Este fin de semana, este Perfil, a través de Jorge Fontevecchia, se preguntaba cómo es que su padre, Félix Peña, trabajó en el tema Malvinas con Galtieri en su momento, también con Carlos Menem, en distintos temas. Y dicen que en la biografía oficial, en el currículum oficial, se ha borrado esa situación. No, eso es mentira. Mi padre es una persona pública hace muchísimo tiempo. En su currículum está toda su trayectoria desde siempre. Es una persona pública, pero no política. Nunca ha participado en política partidaria, pero hace más de 45 años que trabaja en temas de integración económica en la región. Es uno de los académicos más prestigiosos del tema. Y no es verdad, lamento que digan eso porque pueden buscar el archivo. Siempre ha dicho que ha participado también durante un año en el gobierno de Galtieri, en la dictadura, en el tema de relaciones económicas internacionales. Recién cuando describía las preocupaciones apareció el tema de la pobreza y pensaba yo en la economía. Aquí el martes pasado estuvo Nicolás Dujovne, tuvimos también ahí una discusión sobre en qué momento se va a empezar a sentir lo que el gobierno dice que ya está ocurriendo, que son los brotes verdes o las mejoras o como cada uno quiera llamarlo. La sensación es que todavía eso no se siente, que está difícil y que por eso, bueno, cuando aparece, por ejemplo, el Frente Renovador, hace hincapié en bajar los precios, ahora la posible ley de la defensa de la competencia. ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Qué está pasando con la economía? ¿Por qué todavía no arranca? Bien, hay dos planteos ahí. Uno respecto a sensaciones y otro respecto a datos. Un dato muy importante de la reconstrucción institucional de la Argentina es que hoy hay estadísticas públicas confiables, indiscutidas. Según estas estadísticas públicas, la Argentina ya ha salido de la recesión. Eso es un dato objetivo, incontrastable, que obviamente es una salida de la recesión que tiene más componente de inversión y de ahorro y que todavía en el consumo va un poco más atrás y que eso no impacta de la misma manera en todos los lugares del país. Y eso hace que la sensación, después de recuperarse de un año duro como fue el año pasado y en una transición donde evitamos una gran crisis económica y vamos rumbo a un proceso de crecimiento sustentable de varias décadas, ese es el objetivo, no llega de la misma manera a todos. ¿Pero por qué se demoró un poco más de lo esperado o fue así tan heterogéneo? ¿Es por la herencia que no fue bien calculada o fueron errores propios del gobierno en el resolverlo? A ver, nosotros, me acuerdo en diciembre, estuve acá, creo, decía el 2017 la Argentina va a crecer y va a crecer. Si vos mirás lo que dijimos a lo largo de tanto de la campaña como después, el primer año de gobierno, se está cumpliendo lo que dijimos que iba a pasar. Evitamos una gran crisis económica, tuvimos un primer semestre del año pasado muy difícil por el tema del sinceramiento, de muchos problemas. Empezamos a tener un segundo semestre donde empezaron a mejorar las tendencias de varias cosas. Creación de empleo, hace más de 9 meses que estamos generando empleo neto en la Argentina, por ejemplo, donde la inflación empieza a bajar y empieza a haber una tendencia que hace que en el 2017 la inflación anual va a ser muy probablemente una de las inflaciones más bajas desde el 2009. ¿Alcanza? No, todavía falta, porque por eso vamos por este camino gradual que lleve a que en el 2019 tengamos un dígito de inflación. ¿La generación de empleo alcanza? No, tenemos que generar millones de puestos de trabajo en todos los lugares del país. El boom de obra pública que estamos haciendo, que también es una cosa interesante, nominalmente en pesos no es tanto más alta que hace 2 años, y eso que hubo inflación en el medio. Ahora se ve mucho más obra, mucho mejor planificada, y uno se pregunta, ¿y dónde está la diferencia entre esas obras que hoy se realizan a menor costo? No hay licitación que hoy no pongamos en la calle, que a través de métodos transparentes y abiertos los costos sean más bajos que los que pedimos, incluso porque hay competencia que antes no había. Bueno, todas esas cosas son un proceso gradual, pero que nos confirma que vamos por el buen camino y sobre todo por el único camino posible.
con la discusión de los precios. Está claro y hoy se volvió a trabajar y esperamos que salga lo antes posible una ley de defensa de la competencia de verdad fuerte en la Argentina. Porque tenemos que romper las conductas de carteles y de monopolios que fijan precios. Eso hay que mejorarlo, sin duda. Ahora, no quita que eso no se soluciona con voluntarismo o atajos. No lo hay. No hay en la mesa ningún atajo posible a este camino después de tantos años de deterioro. Marcos Peña, ¿no ha sido el gobierno con Sergio Massa, o usted especialmente, un poco desagradecido o injusto? Digo, usted le ha dicho, tribunero, el menos confiable del sistema político argentino, y es la fuerza que le permitió sacar 100 leyes en el primer año, es la fuerza que le permitió gobernar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, tanto que el presidente de la Cámara era Jorge Sargini del Frente Renovador. Bueno, han salido a contestarle, Felipe Solá ha dicho que usted nunca administró ni un kiosco. ¿Por qué van tanto contra Massa cuando hasta hace muy poco tiempo era una persona que trabajaba muy cerca de usted por la gobernabilidad? Varias cuestiones. Lo de tribunero, lo que yo dije es, la cité a Margarita Stolbizer, que lo calificó así. Y si ven el audio, yo dije eso. Dije, Margarita Stolbizer lo definió en el programa de Fantino hace un par de años como una persona tribunera que estaba muy pendiente de decir lo que la gente quería escuchar. Nosotros hasta... Sí, dijo el menos confiable del sistema eso lo político. dije en diciembre, ahí voy al otro punto. Es verdad que colaboró mucho y todavía en muchas cosas nos ponemos de acuerdo. En noviembre y diciembre la discusión de ganancias nos llevó a llegar a esa conclusión. Pero por un punto central, Alfredo, y esto también lo decimos, esto no se trata de apoyar o no a Macri, apoyar o no al gobierno, ser generoso, no. Acá se va a ayudar a ser parte de la reconstrucción y transformación de un país que viene devastado de años de destrucción, sin especulación política, sin la avivada, o ayudo un poquito, después veo si me diferencio, ayudo un poquito, después me diferencio. Con Sergio lo hemos hablado muchas veces, o sea, la conciencia del problema fiscal en la Argentina es muy importante tenerla. El déficit fiscal complica muchísimas ecuaciones y nos pone en una situación de fragilidad muy grande. Ese déficit fiscal que heredamos y que hemos planteado reducirlo en forma gradual. Si él presenta una propuesta en ganancia, después corrigió y se pudo resolver, pero ahora de vuelta con los precios transparentes de 100.000 millones más. Decís, sabés que eso no suma en este momento. ¿Por qué lo hace? Porque la encuesta dice que los precios es la preocupación. Entonces con esto yo sigo esperando y sigo confiando en sacar lo mejor, que todos saquemos lo mejor de nosotros. Y que tanto él como cualquier otro dirigente que venía participando en el gobierno anterior trate de aportar en esta Argentina de futuro que tenemos que construir entre todos. Ahora vamos a ser también muy claros en las sensaciones y nos vamos a decir las cosas en público que decimos en privado. Le hace mucho mal a la política argentina eso de que, bueno, no me digas esto en público, porque mirá, ya sé, no tengo margen. Tenemos que dar un salto de calidad. Es muy grande el desafío que tenemos en la Argentina como para esas ansiedades, creo. Bueno, usted justamente le dijo eso a Massa porque Massa dijo que este era un gobierno para ricos. Pero sobre todo, a mí eso es una afirmación que yo no comparto y creo que no se sustenta en la realidad. Pero más me preocupa que él diga que el gobierno kirchnerista era un gobierno de chorros cuando apoyó 10 de los 12 años y fue jefe de gabinete y titular del ANSES. Entonces ahí uno dice, ¿dónde está? Seamos claros, porque si no, no es bueno, no es respetuoso para el argentino. O sea, que ponga sus propuestas, pero no salga con un eslogan que al final del día no se sustenta en su propia trayectoria. Esa idea de etiquetar, de buscar descalificar, creemos que no es el camino. Y de verdad lo decimos, tanto por Margarita Stolbizer, por Massa, por cualquier otro que tenga ganas de contribuir y ser parte del cambio, sea o no sea de Cambiemos, ser conscientes, como con todos ellos los hablas en privado y lo saben, que la Argentina tiene muchos años de trabajo en conjunto entre todos para que después podamos discutir los matices. Pero tenemos que elevar la calidad del debate político. ¿Hay amenazas? El presidente Macri ha recibido, bueno, se me ocurre que desde que comenzó la presidencia ha recibido amenazas, pero algunas en los últimos tiempos que lo preocupen de manera especial como para reforzar su seguridad. Bueno, el equipo de seguridad presidencial está siempre muy atento, hay muchas amenazas siempre, algunas son desestimadas rápidamente, algunas son investigadas más seriamente, pero siempre es un desafío. Hoy en día en el mundo que vivimos, a veces perdemos noción en eso en la Argentina, que vivimos en un mundo con mucha tensión, donde el tema del terrorismo, el narcotráfico, genera una tensión muy grande, sobre todo para los que están a cargo de cuidar la vida del presidente o de cualquier persona pública, ¿no? Estela Carlotto ha dicho, si superamos a Videla, ¿cómo no vamos a superar a Macri? Casi poniendo en un plano de igualdad a un genocida con el presidente Macri. ¿Ustedes qué sienten cuando pasa una cosa de estas características y una dirigente dice eso?
Primero que está claro que es una actitud antidemocrática que comparte con la expresidenta. Cuando la expresidenta dice que Macri ganó por engaño, por mentira, y uno ve una línea argumental donde plantean básicamente esa cultura autoritaria que ellos tienen, que la única democracia posible es la que los pone a ellos ganadores, ¿no? Es un relato de vuelta minoritario, pero no es bueno que se deje pasar, porque es profundamente antidemocrático. Ahora, nuestra respuesta va a ser siempre profundamente democrática. La libertad de expresión en un país democrático implica que cualquiera hasta puede decir esas barbaridades. Ahora, lo que está claro sería mejor, digamos, que en su militancia kirchnerista diga desde dónde lo plantea y cuál es su propuesta. Nosotros no vamos a cambiar. Marcos Peña, la última pregunta. ¿Usted tiene la sinceridad suficiente como para reconocer un error? Yo creo que el gobierno ha cometido varios errores, pero es bueno que el jefe de gabinete diga, bueno, en esto reconozco que nos equivocamos. Pero creo que, Alfredo, en todo caso, a veces nos critican por reconocer demasiado de los errores. O sea, no venimos acá con la idea de ser infalible, no venimos acá con la idea de ser perfecto, no venimos acá para quedarnos 100 años. Somos gente que con compromiso, con honestidad y con mucho trabajo tratamos de hacerlo mejor todos los días. El que no cometa un error gobernando, más hoy en día con el mundo en el que vivimos, la dificultad, está mintiendo. Y todos los días uno comete errores, lo que trata de pensar y analizar y reflexionar y escuchar, tanto en la calle con la gente como con otra gente, es cómo podemos mejorar, cómo podemos corregir, cómo no empeñarse en errores. Siempre es un desafío encontrar la diferencia entre la convicción de que uno está haciendo algo correcto, por más que mucha gente lo critique, y el estar cometiendo un error. Pero obviamente en esta Argentina donde nadie tiene mayorías, el sistema está funcionando muy bien en eso, porque no tenemos mayoría parlamentaria, no tenemos mayoría de gobernadores, no tenemos mayoría de fuerza política, hemos logrado la mayor cantidad de nivel de consenso político y se basa centralmente en esto, en poder conversar, tratar de prevenir errores. Creo que hemos ido mejorando, hemos ido encontrando el ritmo también. Y bueno, esperamos que nos sigan marcando los errores. O sea, nosotros no tenemos problema, como le hemos dicho a todos, nos pueden decir todo lo que quieran, esperamos con respeto, y eso no va a impedir sentarnos en la mesa a seguir dialogando. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias Peña. a ustedes. El jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri. No se vaya, ya está Claudio Saboya. Es uno de los especialistas, editor del diario Clarín, pero es uno de los especialistas más importantes en los temas de inteligencia. Vamos a hablar, es el que publicó la foto de la doctora Carrió con un militar allí en Paraguay. Vamos a hablar del tema de la protección que se ha generado alrededor de Eduardo Freiler y de varios temas más. Y por supuesto, Victoria Donda se siente cómoda, está hoy. Anunciaron el apoyo a el Frente Renovador y al GEN de Margarita Stolbizer en esta nueva coalición política llamada Un País. Vamos a preguntarle los motivos. Enseguida volvemos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Claudio Saboya. Muchas gracias por haber venido. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Bueno, especialista en varios de estos temas que estamos siguiendo con mucha preocupación. El primero, quería saber cuál es tu mirada, tu opinión política y técnica de lo que ha pasado con el tema de los servicios, la denuncia de Elisa Carrió contra Magdalani, tu publicación en Clarín de esa fotografía. ¿Qué está pasando de verdad? ¿La gente qué tiene que saber de todo esto? Bueno, vamos a hacerlo muy breve y con alguna noticia de hace unos minutos, porque hablé con la doctora Carrió largamente antes de venir acá. Lo primero, yo estoy trabajando en una investigación hace unos 2 meses respecto a algunas cosas. Compartía con ustedes y traje acá el libro que publiqué hace 2 años. Sí, acá lo agarré para mostrarlo. No, pero es importante también para entender cómo sabes tanto del tema, ¿no? Lo peor es que llegué a esta gente, de la que no hablo muy bien ahí, ni cuando me preguntan, a través de mi trabajo en la justicia. Me empecé a topar con los servicios de inteligencia, casi permanentemente, trabajando con la justicia federal, en tribunales. Comodoro Pi. Exactamente. Entonces, primer dato preocupante que va a ligar con lo que tengo entendido que queremos charlar unos minutos. Lo segundo, estoy trabajando en qué es lo que pasó entre lo que yo investigué hace 3 años y publiqué hace 2 y lo que pasó ahora desde el cambio de gobierno. Me parece que ya hubo un plazo suficiente como para adaptación de cambios, etcétera. Y la verdad es que mi evaluación no es buena. No es buena respecto a lo que está pasando en los servicios de inteligencia argentinos, en el gobierno de Cambiemos. No estoy solo. Ahora vamos a ver, hoy la Asociación por los Derechos Civiles sacó un duro informe, muy duro informe, con fecha de hoy, que se llama El cambio que nos llega,
Me parece que no necesito... Muy contundente. Bueno, hay otras iniciativas también. Me parece que falta un poquito de decisión por algunas cosas que están pasando desde el despido de Jaime Estiuso, recuerdan ustedes, en aquel verano tortuoso donde se creó la Agencia Federal de Inteligencia, donde hubo algunos cambios. Se han soltado los demonios, que antes eran igual de demonios, pero estaban contenidos por esta interna en la ex-CIDE entre el señor Estiuso, Pocino, Milani haciendo espionaje también ilegal. Bueno, todo eso ahora está suelto y está sin control. Lo que no quiere decir que no haya responsabilidad sobre eso, lamentablemente para este gobierno y lamentablemente para nosotros. Yo empecé a investigar una serie de casos de espionaje ilegal, de seguimientos, de escuchas, y me topé con que una de las víctimas era Elisa Carrió. Encuentro que en tribunales hay denuncias contra ella que no tienen ningún sustento, lo encuentro antes que ella. Fue mi primera sorpresa fue la denuncia de este albañil Paz, donde hay... Al que le pagaron 1.500 pesos para que denuncie a Carrió. La declaración de Paz, asumiendo que él no sabía ni quién era Carrió y etcétera, yo la tuve ese mismo día, trascendió una semana después, pero yo ya estaba trabajando en esta secuencia. Vamos al hecho de Paraguay. Un agente de inteligencia argentino y de la AFI me dice, mira, acá está esto lo que tenemos de Carrió de Paraguay. La verdad que a mí me pareció muy delirante. ¿Qué tiene que hacer Carrió? La doctora Carrió en Asunción de Paraguay, con un señor y que la cuidaban allá, y 2 autos que para el que hacía el seguimiento no lo podía hacer porque le podemos ver la fotografía mientras siga una hablando. Fotografía de Carrió, ninguno mira cámara, con un señor, ella tomando un muy de cerca, mineral, muy de cerca. Una foto que, ustedes que vienen de la gráfica, tiene una calidad. La podíamos dar a página entera en el diario. Ustedes saben que eso no es frecuente. Bueno, le pregunté a ella, le digo, me parece que es un buen test para saber esto cómo va, porque me parece tan loco, y eso fue el lunes pasado. Una media hora antes de que ella se presentara en el programa de Joaquín Morales Solá, donde dijo lo que dijo. ¿Por qué? Porque me había dicho a mí, esto no puede ser, yo no sabía de esto, nadie me acompañó, ¿cómo puede ser que sepan esto? Todo es cierto, los nombres de las personas con las que estuve son los que vos me decís. Bueno, para mí eso fue una sorpresa, esperaba como siempre pasa en esta gente, mitad verdad, mitad mentira, hay toda una mezcla. Sí, ¿no? Hay que tomar con pinza esa con muchas pinzas. Yo soy muy escéptico, soy muy cuidadoso. Trato de no subirme arriba de un dato para contar una historia completa. Entonces ella estaba muy enojada, dijo lo que dijo, el presidente me cuide, todo lo que ustedes recién conversaban con Peña. Y al día siguiente contó esta historia que vos contás en el programa de Longobardi, en la radio. Contó que había hablado con vos, que había confirmado todo. Bueno, entonces nosotros también, obviamente, para que esa historia tuviera un sustento, me apuré, di vuelta a la secuencia que yo tenía pensada y comencé por el episodio paraguayo. Que después amplié el episodio paraguayo, me parece que más o menos lo tenemos fresco, pero lo recordamos, que Elisa Carrió estaba en Asunción, y acá la Agencia Federal de Inteligencia tenía noticias de ese viaje, etcétera, etcétera, no se sabía lo que estaba haciendo. Muy bien. Después de eso seguí con mi serie, donde contábamos seguimientos personales a la doctora Carrió, escuchas, yo chequeé con ella por lo menos 3 diálogos, uno de hace 3 semanas, en el que ella le preguntaba a uno de sus abogados que por la denuncia del abogado Valdés, que es la otra denuncia, estaba el albañil, Paz y un tal Valdés. La segunda denuncia melliza, entonces era una cosa que tampoco había trascendido, y el abogado me dijo, sí, conmigo hablaba. A mí me estaba pidiendo que yo vaya a tribunales a averiguar esto, o sea que estaba chequeado también. Escuchas más viejas, que tengo entendido que Jaime Estiuso acercó a la AFI ahora, eso no lo puedo probar, pero 3 fuentes me lo confirman, que lo chequeé las 3 con Elisa Carrió, de la época en la que murió Alfonsín, una conversación política con un aliado de Carrió donde ella le explica una mención a Néstor Kirchner en la época en la que fueron derogadas las leyes del perdón, un reconocimiento que su interlocutor le reclamaba, ella, no tenemos que regalarle esto a la izquierda, Kirchner ahí estuvo bien, esto trasciende nuestras diferencias. Bueno, una explicación muy precisa que ella dijo, es cierto, yo dije eso. Y la tercera, una cosa muy personal, de una relación de ella con una persona pública también. Ahora, vos contás todo esto y es contundente, está cargado de pruebas. La pregunta es ¿quién? Bueno, ¿quién la está escuchando? Claro, eso te iba a decir. Y ahora Carrió dice, no, la AFI no. Hablé con Arribas y la AFI no. Bueno. Lo que dice, células sueltas, agentes que se juegan. Hay células sueltas, hay guerra de espionaje. Dentro de la AFI hay otra guerra que ahora queda un poco solapada, pero la que me habíamos empezado a contar, que es Gendarmería contra Policía Federal. Claro. Cuidado con eso. Ustedes recuerdan que hubo un robo en una casa de 11 de Gendarmería, donde había documentación, bueno, varias cosas de estas. Lo que me dijo Carrió hoy, me dice, mira,
yo quedé satisfecha con una explicación que me dio Gustavo Arribas, personal, donde dice que parte de esta información de Paraguay era de gente de Paraguay y de una persona muy cercana a él, que le informaba a él respecto a lo que yo estaba haciendo, porque yo tengo custodia acá en Argentina y no la llevaba a Paraguay. Ella estuvo un día nomás en Paraguay investigando, también pidió que lo resaltara, investigando el narcotráfico en la hidrovía, investigando unas conexiones con Aníbal Fernández, con aviones de Lázaro Báez, con el Caballo Suárez, y hay una punta con lo que qué pasó ahí con Ibar Pérez Corradi, en esa triple frontera extraña. En eso la CIDE tiene mucho interés, porque tuvo un papel muy oscuro, esta CIDE, de ahora, de Cambiemos, en la entrega y en la no entrega, en un allanamiento muy extraño que hubo en la casa de la esposa de Pérez Corradi aquí. Sí, claro. Ustedes recordarán, muy extraño. Bueno. Que ella lo denunció. Que ella lo denunció, exactamente, y como fue a Paraguay, hay mucho interés en esto. Entonces ella quedó contenta, o al menos satisfecha con ese cuidado, pero puntualizó, esto fue Arribas conmigo. Yo sostengo que a mí me espían, lo voy a decir ahora, porque todavía ella no lo contó, claro. Ya lo vamos a contar en Clarín y ella seguramente... ella sigue diciendo que la espía... Que la espían acá, que eso no puede ser, volvió a decir que Magdalani debe irse y ratificó todo lo que venimos escuchando en un tono, si querés, un poco más bajo, más calma, con más racionalidad, o sea, un reclamo del cambio. Y nosotros, colegas, que no estamos para darle consejos a nadie, ni es nuestro trabajo, pero sí marcamos las cosas que nos parece a cada uno de nosotros, y por eso somos diferentes, que hay que cambiar. Y me parece que esta es una oportunidad para que se hagan algunas cosas con los servicios de inteligencia que no solamente no se han hecho, sino que desde el año pasado algunas cosas se empeoraron, muchachos. Todos los fondos de la AFI ahora son reservados, no lo eran. O sea, fuimos para atrás. O sea, hay menos transparencia que antes con los fondos. Muchísima menos. Todos son agentes de inteligencia, hasta el que limpia el piso. Eso no ocurría, ahora ocurre. Entonces, hay cositas que me parece que por ahí un escándalo, o una denuncia, o puede ser una oportunidad para meter esa cuchara que recién el jefe de gabinete, y yo tengo que creerle, y le creo, dice que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Una pregunta más sobre el tema Freiler. Claro. Ha escrito bastante sobre lo que significa como un dato de la protección de grupos corruptos de la Argentina, exfuncionarios, sobre todo el gobierno de Cristina, que evitaron que se lo destituyera, o la posibilidad todavía existe. Creo que el gobierno tiene una cartita en la manga. Vamos a ver cómo le va, sí, pero señor, creo que hay una posibilidad todavía. Hay una carta debajo de la manga, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el análisis tuyo sobre el tema Freiler? El camarista Eduardo Freiler fue uno de los garantes de la impunidad del kirchnerismo, pero no está acusado por eso. Está acusado por corrupto. Por corrupto. Por recontra ladrón. Claro. Absoluto, impune, asqueroso. Digo, me parece que pueden ser palabras que suenen muy fuertes, pero cuando uno ve... es de una obscenidad nunca vista. Realmente insulta al ciudadano común por los argumentos. Un tipo que se jacta de no pagar impuestos. En su declaración defensiva dice, bueno, yo soy libre de usar mi dinero en lo que quiera. Si lo quiero gastar en cosas aún suntuarias y en lugar de pagar impuestos, es cosa mía. Un juez de la nación. Sí. O sea, estamos hablando de niveles de impunidad. Y eso es lo mínimo. Una persona que él libera de culpa, le da los cheques para que pueda comprar un auto de alta gama, digamos, una cosa de colección. Lo cual hacía pensar que ante semejante locura, semejante extremo, que no pasa solo por la política, que viste a veces es chica y vos, yo y toma y daca, bueno, se iban a juntar los votos necesarios para darle una señal a la sociedad. Pues ya no hablamos de macrismo y kirchnerismo, de que algo estaba cambiando. La Cámara Federal son 2 salas de 3 jueces cada una que supervisan el trabajo de los 12 jueces federales, que tienen todas las causas de corrupción de funcionarios nacionales. Es muy importante, es un lugar clave. ¿Qué es lo que pasó con Freiler? Acudieron a él 2 factores, a mi juicio. El primero, el kirchnerismo, totalmente blindado, que estaba medio disperso, volvió a concentrarse en la figura de 2 personas. Vos hablaste de Santiago Álvarez, ex viceministro de Justicia de Julián Álvarez, perdóname. Santiago Álvarez era el de... Me equivoqué. Patucho Álvarez con 6, 7, 8 que hablan ustedes. Otros Álvarez. Exactamente. Álvarez fue una persona clave que estaba ahora un poco como retirado y volvió a las pistas el viernes pasado, tirándole un vagón de presión a Candice, el voto número 9, que sería necesario para suspender y llamar a un jury de enjuiciamiento contra Freiler. ¿Qué es lo que le dijo? Ni se te ocurra, te pusimos nosotros, es un académico,
un juez laboral de Lomas de Zamora, Jorge Candis, dijo, vos votás en contra. Y ya había un compromiso formal, el tipo había dicho, bueno, yo voy a votar así, claro. Me parece que estos 4 argumentos son muy fuertes, esto es demasiado. Se dio vuelta en el último minuto. Y Juan Martín Mena, otra persona muy oscura, que está en el Consejo de la Magistratura, también, bueno, fue el número 2 de la AFI, de Oscar Parrilli, el número 2 que era el virtual número 1. Como les gustaba el kirchnerismo, como Alac era el número ministro, Álvarez era el segundo, el que manejaba. Acá estaba Parrilli y Mena. Ellos dos fueron muy fuertes en sostén de la presión sobre Candis para que no votara el lunes. El lunes, en la Comisión de Disciplina, se votó un dictamen. Lo que pasa es que el voto de Candis es fundamental para la mayoría calificada que hace falta para correr. Yo te dije 2 factores. El segundo es Comodoro Pi. Y ahí me parece que la cosa es más espesa, porque trasciende a Freiler. Freiler ha sido como un límite, aún siendo lo que es. En Comodoro Pi, si van por uno, van por todos nosotros. Una cosa corporativa asquerosa, tremenda. Se armó esta liga de jueces federales, cuyo objetivo, te iba a decir, casi manifiesto, es desplazar a las representantes de la Asociación de Magistrados en el Consejo de la Magistratura, donde hay 3 jueces. Ellos dicen, al menos queremos 2. Bueno, al menos 2 son, ¿querés los 3? Sí, los 3, dicen. Me parece es algo muy fuerte. Ellos saben que hay proyectos para ampliar la cantidad de juzgados federales, para de alguna forma diluir lo que ellos creen en el poder. Entonces me parece que esas 2 cosas fueron en auxilio de Freiler, que el partido no está terminado. Creo que hay que hablar mucho de esto. Es algo que por ahí no está tan cerca de la gente, pero es importantísimo. Bueno, Claudio Saboya, realmente muchísimas gracias. Son muy amables, mucha información. Vamos ahora a atender al informe de Diego sobre este tema de declaración indagatoria, llamado declaración indagatoria de Cristina, de sus hijos, en lo que tiene que ver con Otesur. Un datito muy cortito, hoy Carlos Pañi lo publicó y ya me lo habían dicho. Hay que seguir a Julián Álvarez respecto de un registro nacional de automotores que tiene, como tienen varios de los dirigentes políticos de la Argentina, como Nilda Garré, por ejemplo. Dicen algunos que tiene 2. 2 registros. 2 registros de automotor, Sí. ¿De qué manera? Que cuando hace así no es de peronista, sino que tiene 2 registros de automotor. 2 registros de automotor. Te escuchamos. Muy bien. Mucho más de 2 son los problemas que tiene Cristina en Comodoro Pi. Sobre todo hoy le nació, creo yo, el más importante de todos hasta ahora. ¿Por qué? Porque una vez más el tándem de fiscales, Policita y Maíquez, están pidiendo la indagatoria de Cristina Kirchner, de su familia y de otros involucrados con las maniobras de corrupción en la Argentina. Vamos a ver la lista de los que van a ser llamados a indagatorias y además van a tener la inhibición general de bienes. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, por supuesto los 3 integrantes de la familia, Lázaro Báez y Martín Báez y Romina Mercado, sobrina del expresidente de la Nación, y además otros involucrados, pero bueno, estos son los más importantes. ¿Cuál es la novedad que trae el dictamen importantísimo, clave, detallado, cargado de medidas de prueba de Policita y de Maíquez? La gran novedad es que vienen a contar ya en terreno judicial cómo la plata de la corrupción, el dinero de la obra pública en la Argentina que llegaba de manera fraudulenta a las empresas de Lázaro Báez, terminaba en los bolsillos de la familia Kirchner. Esta es la noticia, este es el título del pedido de indagatoria del día de hoy. El dinero de la obra pública que se entregaba de manera fraudulenta, y estos mismos 2 fiscales ya describieron en una causa anterior, la famosa causa de la obra pública, que también contamos en exclusiva en este programa. Finalmente ese mismo dinero terminaba en los bolsillos de la familia Kirchner. Y cuando digo que terminaba en los bolsillos de la familia Kirchner, lo digo de manera literal. Efectivamente esto terminaba de esta manera, porque eran Néstor primero, Cristina, Máximo y Florencia después, quienes retiraban a sola firma el usufructo de esta cadena hotelera, así lo describe la justicia en este pedido de indagatoria que tenía la familia Kirchner. Otro dato importante, y es la tercera de las placas que tenemos el día de hoy, va a ser investigado este delito como lavado de dinero, puro y duro. ¿Por qué lavado de dinero? Porque había un delito anterior, un delito que originaba este dinero espurio, que era, claro, la defraudación al Estado con la obra pública. ¿Cómo se lavaba ese dinero? Muy fácil, lo describen en estas 303 páginas que tiene el dictamen de los fiscales. Pasaba por esta lavadora industrial que había generado la familia Kirchner, que era una cadena de hoteles que adquirieron todos cuando ya ejercían el poder máximo en la República Argentina, y salía limpio, salía con una aparente legalidad y terminaba en las arcas de la familia Kirchner. Esta maniobra la describen los fiscales muy claramente en 4 pasos. Tenemos aquí el listado, obviamente esto está copiado de manera literal
del expediente y por eso tiene vocabulario judicial, pero se entiende perfecto y vamos a ir recorriendo cada uno de los pasos porque son bien sencillos. La primera es, como decíamos, la adquisición de los Kirchner de una cadena hotelera. Cada una de las adquisiciones está descrita de manera detallada y cargada de prueba en este dictamen y son escandalosas, increíbles. En cada uno de los hoteles hay una irregularidad, de mínima, de máxima, hay diferencias de montos, no se sabe de dónde salió el dinero. En algunos casos, incluso, el dinero que utilizaron los Kirchner para comprar hoteles se los daba el propio Lázaro Báez a través de las empresas. Después, el segundo paso, que lo estamos viendo ahí, es interposición de Valle Mitre para la administración de los hoteles de la familia Kirchner. ¿Qué significa este paso? Bueno, muy fácil. Valle Mitre, empresa de Lázaro Báez, administraba esos hoteles. Báez recibía el dinero de la obra pública, administraba los hoteles y fingía, inventaba de manera fraudulenta ganancias que luego iban hacia la familia Kirchner. El tercero de los pasos, también interesante, también importante, la canalización de fondos del grupo Báez hacia Valle Mitre. Claro, Báez cobraba por la obra pública con una de sus empresas, Austral Construcciones, y se la mandaba a sí mismo, a su propia empresa Valle Mitre. Y ahí Valle Mitre se le entregaba finalmente, en el cuarto paso, a la familia Kirchner a través de incorporación de dinero al patrimonio de la familia. ¿De qué manera? Simulando contrato de alquiler, simulando los valores que tenían estos hoteles. Tenemos algunos fragmentos para repasar directamente del expediente, directamente de este dictamen, que podemos compartir ahora en pantalla. Yo les voy a leer porque es absolutamente elocuente, no vale la pena ni adjetivar ni nada. Fíjense, la investigación intenta determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el expresidente Kirchner, luego por su esposa, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos. Fíjense con este segundo fragmento que queremos compartir, porque esto a Cristina la pone de muy mal humor, pero es estrictamente cierto. Escuchen. Dice que los expresidentes junto con su hijo Máximo, y atención con esto, ya que Florencia recién ingresaría a la maniobra delictiva tras el fallecimiento de su padre. Este fragmento es muy importante porque aquí los fiscales coinciden con Bonadío. Recuerden ustedes que cuando Bonadío procesó a la hija de Cristina Kirchner, Cristina se puso de muy mal humor y dijo: ¿cómo van a acusar a mi nena que cuando asumimos el poder tenía apenas 12 años de ser parte de una maniobra delictiva? Bueno, aquí los fiscales lo explican. Era obvio, pero hacía falta ponerlo sobre el papel y en tinta. Dicen justamente que comenzó a participar de la maniobra cuando era grande, luego de fallecido su padre en el año 2010. Siguiente fragmento, fíjense que elocuente. En este sentido, el esquema desplegado por Néstor, Máximo y Cristina junto con Báez consistió en que este último, es decir, Lázaro Báez, pagara sumas millonarias por el alquiler de los 3 hoteles, cuya administración y explotación le había sido cedida, y de esta forma los exmandatarios y sus hijos pudieran hacerse de una, atención, ganancia simulada a partir de la manipulación de los valores de alquileres. Cuando decimos manipulación de los valores de alquileres, no estamos hablando de algo chiquito, pequeño o más o menos. Fíjense, Lázaro Báez le pagaba a los Kirchner en un mes lo que el hotel ganaba en un año. Lázaro Báez le pagaba a los Kirchner en un mes lo que el hotel ganaba en un año. Una ecuación que obviamente no cierra para nada. Y por último, para demostrar la simulación de todo lo que había aquí, Valle Mitre, que nunca en su historia había administrado más que un pequeño restaurante, comenzó a ganar, entre comillas por supuesto, porque la ganancia era fraudulenta, 10 veces más que los administradores anteriores. Todo esto está explicado en 303 páginas, todo esto acerca de manera, bueno, indefectible a Cristina a un nuevo procesamiento, porque así había pasado en la obra pública y terminará seguramente con más problemas para el expresidente. Ya venimos, enseguidita nomás vamos a conversar con Victoria Donda. Han expresado su apoyo a esta nueva coalición política, Un País. Está Sergio Massa, Margarita Stolbizer, de todo eso vamos a hablar con Victoria Donda en instantes nomás. Bueno,
Bueno, la posibilidad de conversar con Victoria Donda. Muchas gracias por estar aquí a estas altas horas de la noche, Victoria. No, la primera pregunta tiene que ver con la política, con la decisión que han tomado partidariamente Libres del Sur respecto de lo que van a hacer en la provincia de Buenos Aires con Sergio Massa y con Margarita Stolbizer y qué van a hacer en el resto del país. Bueno, en la provincia de Buenos Aires estamos caminando hacia la construcción de un espacio que sea un espacio que mire hacia el futuro, un espacio que supere los límites del presente, que también supere los que nos propone el kirchnerismo, que es mirar hacia atrás. Esto que Massa decía, bueno, ni los ladrones del pasado, yo creo que en el pasado hubo los límites que todos vemos, pero que también los hay en el presente, esos límites, sobre todo en el sector social, donde Barrios de Pie, donde Libres del Sur tiene su representatividad más grande, ¿no? Esa es la propuesta que nosotros tenemos en la provincia. ¿Vos coincidís con la crítica de Massa, que se la preguntábamos antes a Marcos Peña, no sé si había llegado vos todavía, de que este es un gobierno que gobierna para los ricos? ¿Coincidís con esa mirada? Sí, coincido con esa mirada. Sí, coincido con esa mirada y lo que sí le dije a Marcos Peña cuando se iba es, bueno, justo el maestro de los eslóganes no se puede quejar de un eslogan. Digo, él fue como el creador del eslogan de Pobreza Cero, que evidentemente fue un eslogan. Digo, un gobierno que en 1 año y medio no solo no hizo nada para ir a la pobreza cero, sino que construyó un escenario donde había más pobreza. Vos recién contabas el trabajo territorial que claramente tiene Barrios de Pie, Libres del Sur. ¿Qué opinión tiene el ciudadano más humilde, más pobre de la provincia de Buenos Aires, de los distintos conurbanos en el país? ¿Qué opinión tiene esa gente de Macri y qué opinión tiene de Cristina? Yo me voy a hacer cargo de lo que puedo decir y de lo que veo cuando camino, ¿no? Yo, ahora, digo, además de que es un poco tarde, tengo cara de cansada, vengo de San Martín. Vengo de San Martín porque estamos haciendo con algunos compañeros un trabajo territorial que tiene que ver con relevar la situación en las adicciones, en los más jóvenes. Y esos más jóvenes, digo, hoy estuve con chicos que tienen 17 años, que son los hijos de la supuesta década ganada. Ellos no solo, digo, vos no les podés preguntar qué opinión tienen de Cristina, porque ellos son los hijos de esa década ganada, entre comillas. Y esa década ganada lo que dice es que hoy en los barrios los que te venden la droga son pibes de 8 o 9 años. Los verdaderos hijos de la década ganada. ¿Cuál es la década ganada? La que le ganamos al narcotráfico, la que le ganamos a la falta de educación, a la falta de oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades que da hoy el gobierno? Hoy el gobierno no solo no da ninguna oportunidad o las mismas oportunidades que había antes, da menos todavía. Porque antes por lo menos podías conseguir alguna changa, producto de esa burbuja en la que estábamos, producto también y resultado del alto precio de los commodities internacionales. Hoy ni siquiera está eso. Y el problema es que hoy nadie está mirando esos sectores. Hoy hay desnutrición o malnutrición infantil. Hoy vas a esos barrios y el narcotráfico se extendió igual porque los problemas siguen de la misma forma que antes. Eso no cambió en los barrios y en todo caso lo que cambió para peor, no cambió para mejor. Ahora uno piensa y puede preguntarse, alguna vez se lo hemos preguntado también a Margarita Stolbizer, ¿por qué Sergio Massa? ¿No? Porque a priori parece una alianza, un acercamiento político hace un tiempo impensado o extraño, particular. Estuvo 10 años en el gobierno de los Kirchner, ¿no? Eso seguramente te van a chicanear con eso, sobre todo desde la izquierda, porque por allí mucha gente podía pensar que ustedes podrían armar o liderar una coalición hacia la izquierda del espectro político y no hacia esta avenida del medio que parece. Yo te digo, ¿por qué no voy a liderar una coalición hacia la izquierda? Yo quiero gobernar este país. Yo soy, digamos, culturalmente de la izquierda de este país. Pero quiero gobernar, no quiero ser parte de la izquierda testimonial. No quiero que a los 80 años alguien, o no sé cuántos años, alguien escriba, bueno, esta mujer fue siempre... O sea, yo quiero que alguien diga, pudo hacer algo por cambiar las cosas. Y para poder cambiar las cosas en un mundo diverso, hay que ser parte de la diversidad y que exprese esa diversidad. Yo quiero ser parte de una coalición política, de un frente político que pueda expresar la diversidad que hoy hay en la sociedad. Y hoy hay una sociedad absolutamente diversa. Por eso no soy parte de ese pequeño espacio de izquierda.
¿Por qué Sergio Massa? Sergio Massa es un hombre que si le hubiesen podido comprobar hoy alguna causa de corrupción, ya lo hubiesen hecho. Te voy a dar la misma respuesta que Margarita. Y en eso es intachable. Digo, si yo descubro que hay alguna causa de corrupción, no tengo la más mínima duda de denunciarlo. Pero porque en eso nosotros no nos ensuciamos. Ahora, si ya lo hubiesen podido comprobar, ya lo hubiesen hecho, ya lo hubiesen tirado arriba de la mesa. Y también, y les voy a decir en esto, creo que ahí tiene un gran valor Sergio, que es su mujer, Malena. Malena es una mujer que recorre los barrios, que conoce, con la que pude hablar, y que como yo ve cuál es la realidad en cada una de esas zonas. Y en eso nos acerca el trabajo territorial que tenemos, si querés. Nos acerca el trabajo con el más humilde, el trabajo con aquel que necesita. Porque para eso hacemos política, si no me dedicaría a otra cosa. ¿Y no tienen miedo, digamos, en esta famosa polarización, que la pelea, el macrismo y el cristinismo achique ese espacio? ¿Creen que al revés lo puede llegar a favorecer en el sentido de que toman distancia de los dos? En una elección legislativa, creo que a los únicos que les conviene la polarización es aquellos que apuestan a que pierda la gente. Porque en la grieta perdemos todos. Perdemos los que queremos discutir algo diferente. En la grieta perdemos aquellos que queremos superar la corrupción, pero que también queremos superar un gobierno que gobierna para ricos, o un gobierno que gobierna para que se hagan más ricos los Odebrecht o los Midlin, que hoy son los nuevos empresarios preferidos del macrismo. Digo, así como antes era Lázaro Báez, ahora parece que es Midlin. Bueno, yo quiero un gobierno donde no haya un empresario preferido. Yo quiero en todo caso, un capitalismo que apueste a superar las contradicciones que hay hoy entre este capitalismo de amigos que construyó el kirchnerismo y que hoy criticamos todos, pero que también lo sigue construyendo el macrismo. Victoria, muy amable. Muchísimas gracias por estas definiciones. No se vayan, nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, tenemos que tomar ese fernecito. Y Victoria también, porque pidió especialmente. Quiere tomar el fernet, bueno, ya se quedó hasta tarde, así que por supuesto. Ya venimos. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿por qué vamos a brindar? Por su nominación. Sí, le quiero agradecer, aprovecho y le agradezco a Aptra la nominación para el Martín Fierro de este año, así que bueno, voy por la revancha, el año pasado lo perdí, vamos a ver si este año más o menos arrimo el bochín ahí. Bueno, pues, así que gracias a Aptra por la nominación de Diego, primero. Segundo, hágalo con mucha espuma como nos gustan los cordobeses y a los norteamericanos. Y al Uber, ¿cómo los norteamericanos? Y sí, ahora se toma Fernet, este Fernet se toma en Houston, en Texas, en los Estados Unidos. En Houston. Nosotros tenemos un problema hablando de Houston, que estamos repasados. En Houston tienen una gran ventaja que pueden tomar Fernet, a ver. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias a la gente de TN, a la página donde están levantando la entrevista que le hicimos al jefe de gabinete, a Marcos Peña. Allí ustedes están viendo, Peña desestimó una posible candidatura de Cristina. Es una expresión minoritaria. Una cosa muy cortita le tengo que decir porque nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Así es. Cuídate, changuito. Chau.